Fernando Paz ocurre algo como Javier. No hace falta presentároslo porque le conocéis de sobra, quizá no tanto por su labor como profesor de historia, más seguro como autor de diversos libros de historia contemporánea, pero sobre todo también le conoceréis por su presencia bastante habitual en medios de comunicación, televisiones y radio, ¿no? Bueno, pues nada más, agradecerle también su presencia aquí en esta mañana de sábado y nada más, dejarnos correr. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Perdona, Fernando, sí. Antes de empezar, por cuestiones de orden, más o menos, para hacernos una idea de los tiempos y no sé qué, la idea sería que después de su intervención haya, al igual que ha habido antes, algún pequeño turno de preguntas, pero que como muy tarde pues estemos empezando a desalojar esta sala a las 2 de la tarde, ¿vale? Entonces, más o menos para que calculéis los tiempos. Nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Trataré de que mi voz llegue hasta el final, pero no me hago responsable. Y además, como bien ha dicho Norberto, mi experiencia me dice que lo más interesante de todo siempre es cuando empiezan las preguntas al final. O sea que procuraré ser lo más breve posible y apuntar algunas cosas en torno al concepto de soberanía nacional y, en fin, lo que está sucediendo hoy, porque es un concepto que creo que se debe rescatar desde muchos puntos de vista y es un concepto un concepto y una realidad que se está asaltando desde determinadas instancias con finalidades muy claras y muy concretas, ¿no? Todo lo que está sucediendo hoy en día a nivel planetario está girando en torno a la soberanía nacional. No solamente como concepto político, sino como un concepto que lleva aparejado una serie de valores, una serie de cuestiones ideológicas. Por tanto, no estamos hablando solamente de una cuestión de enfrentamiento político, pero indudablemente el tema de la soberanía es lo que está en juego en este momento en el mundo. Eso no creo que se le escape absolutamente a nadie. Todos los movimientos que está habiendo en los últimos años, de una forma ya abierta, descarnada, indisimulada, giran en torno a este enfrentamiento que hay entre quienes, con un proyecto globalista, con un proyecto mundialista, pretenden terminar con la identidad de los pueblos y quienes quieren defender esa identidad de los pueblos. Son ya muchas las décadas en las que se nos lleva proponiendo como ideal por cuestiones, por ejemplo, como la supresión de las fronteras, ¿no? Como si las fronteras fuesen algo caprichoso, como si hubiesen nacido, digamos, de un modo enteramente artificial sin que tuvieran que ver con la identidad de aquello que están protegiendo, ¿no? Y de alguna forma en el imaginario colectivo se nos ha instalado esa idea que expresa, por ejemplo, una canción como Imagine, que no en vano es una canción a la que se apela una y otra vez y que se entona una y otra vez atentado terrorista, ¿no? Islámico en cualquier punto de Europa, como si la solución a lo que está sucediendo pues pasase por una eliminación de las soberanías y una eliminación de las identidades, cuando es justamente todo lo contrario. El de soberanía nacional es un concepto propio de los estados de la edad contemporánea. Lógicamente, antes de la edad contemporánea no hay propiamente estados. Y su fundamento esencial es que la comunidad política se articula con absoluta autonomía, sin dependencias de ningún género, al margen o por encima de ella, ¿no? Solo la comunidad política es dueña de sus destinos, se supone. Esa es la idea de soberanía nacional. Todo nuestro sistema descansa, también en el plano teórico, sobre el principio de la soberanía nacional, y todo el entramado ideológico anda justificado por esta idea. Lo que se nos insinúa y lo que se nos propone desde las distintas instancias políticas transnacionales es que la soberanía nacional esté dejando de ser un concepto operativo. Y un concepto operativo, en primer lugar, hacia afuera, en el caso que nos ocupa, en el caso de España, o en el caso de los Estados-nación europeos, hacia afuera porque el proceso de integración europea, en definitiva, ha consistido en transformar lo que era un club económico en una unión política. Una unión política forzada, recordémoslo, tras haber sido rechazada en referéndum por franceses y holandeses, cuando fue planteado en forma de constitución europea. Como la población rechazó
ese proyecto de integración, la oligarquía europea determinó que los referéndums los corra el diablo y que la Unión Política Europea se iba a efectuar por medio, digamos, de la aprobación parlamentaria sin someter a mayores referéndums la idea de la Unión Política. Y así se hizo. 3 años después del rechazo francés y holandés, los parlamentos europeos aprobaban el Tratado de Lisboa, que era una constitución europea prácticamente igual y si acaso algo empeorada, y en la que se prescindía del referendo popular y por tanto democrático, ¿no? En lo que quizás sea la expresión democrática más lograda, que sea, siempre que se haga con garantías, la plebiscitaria, ¿no? En definitiva, este es el respeto de la Unión Europea por la soberanía nacional, y tiene su lógica, porque si la soberanía nacional es aquello que hay que destruir, lógicamente no va a ser la apelación a la soberanía nacional lo que impida la construcción de ese espacio por encima de las fronteras y lo que impida construir ese espacio globalista, ese espacio transnacional. Por otro lado, la soberanía nacional es también el fundamento de la Constitución española y por tanto el fundamento del ordenamiento jurídico que regula la convivencia entre españoles. Sin embargo, hoy hay fuerzas políticas, algunas de facto y otras incluso en su discurso, que niegan la soberanía nacional al admitir el derecho a la autodeterminación. Fuerzas políticas de extrema izquierda, fuerzas políticas nacionalistas. Por supuesto, quien sostenga el derecho, el llamado derecho a la autodeterminación, tiene que partir de un principio, que es la negación del principio de soberanía nacional. Obviamente no cree en la soberanía nacional, por tanto, malamente puede ser una fuerza política que pretenda defender esa soberanía nacional de cara afuera, ¿no? De hecho, esto sucede con una fuerza política como es Podemos, o como es Izquierda Unida, o la unión de ambas, o la confluencia de ambas en el plano electoral, que en ocasiones pretenden articular, obviamente que con una timidez, pero pretenden articular una respuesta de índole, si no soberanista, si concomitante con el soberanismo, que no es evidentemente creíble, puesto que participa de los mismos mitos del sistema y defiende las mismas cosas del sistema y en definitiva es partícipe de la misma filosofía del sistema. Reitero que por tanto no puede defender la soberanía nacional de cara afuera quien no está dispuesto a defenderla de cara adentro. La soberanía nacional solo puede ser una, como es natural, ¿no? Bien, España en este asunto también es singular, puesto que la soberanía nacional, no lo olvidemos, está garantizada en algunos estados, el caso de Francia, el caso de Italia, en Alemania, en Estados Unidos, por sentencias de los tribunales supremos o constitucionales y desde luego incluso por decisiones políticas expresadas por los gobiernos, no exactamente del mismo modo que sucede en España. En España, cada vez que los representantes gubernamentales han salido hablando de este tema, lo han hecho con una notoria timidez, ¿no? Y además deslizando la idea, que no deja de tener un cierto hedor a oportunismo político, de que la salvaguarda de la comunidad política, de su unidad, se mantendrá siempre y cuando yo sea presidente de gobierno, es lo que se ha venido a decir, ¿no? En una, en fin, afirmación que cuando menos es discutible, pero que en todo caso significa dos cosas. Una, el aprovechamiento político de ello, de eso, del asunto que estamos tratando, y dos, que ni siquiera el gobierno español tiene el sentido de la permanencia del Estado, puesto que liga su permanencia a la continuidad del gobierno, cuando precisamente el Estado debería ser justamente aquella parte de la nación que permanece, ¿no? Al servicio de la nación. Bien, en teoría las leyes protegen la soberanía nacional, ¿no? Pero en realidad la historia demuestra una y otra vez que las leyes no protegen nada frente a una voluntad decidida. La historia demuestra que los procesos históricos se han llevado numerosísimas veces las leyes por delante. Por eso en este debate de soberanía o en este debate de legitimidad que hay planteada en la sociedad española, que también enlaza con el debate de la memoria histórica, las afirmaciones que se pretenden herederas de una legalidad e incluso de una legitimidad histórica cierta, tienen, digamos, muy poco sustento en la realidad, ¿no? En realidad, una gran cantidad de los cambios que han sucedido, de todo tipo, y por supuesto los políticos, son cambios que desde el punto de vista de la estricta observancia legal, pues son muy discutibles y muchos de ellos son abiertamente impugnables, ¿no? Por eso creo que a una fe resuelta, como es la que manifiestan aquellos que quieren destruir la comunidad nacional, hay que oponerle una fe igualmente resuelta. Todavía mejor, lógicamente, si esta se apoya en la razón, en la verdad, en la historia, por supuesto, aún mejor, pero en cualquier caso,
lo único que van a entender aquellos que quieren destruir la comunidad política es que alguien se les oponga con la misma resolución con la que ellos quieren destruir a esa comunidad política. Y hoy el aparato del Estado no está garantizando que la comunidad política sobreviva. Por eso es importante actuar en política, por eso es importante actuar en política con eficacia y no, digamos, podemos apelar a cuestiones, digamos, culturales o de transformación cultural previa a la transformación política, sencillamente porque no hay tiempo, ¿no? Tanto la Unión Europea, en definitiva, como las autonomías, son las estructuras que restan soberanía al pueblo español. Creo que sobre esto hay poca discusión. Es evidente que no se pueden desmontar de forma repentina, ¿no? Incluso ni uno ni otro, sino que ha de seguirse una estrategia gradualista, invirtiendo el proceso de construcción. También construir una cosa y la otra ha llevado su tiempo. En todo caso, hay que plantearse en esto, como en cualquier cosa, qué es lo que aprovecha más a España y cuál es el interés de la comunidad política. No podemos negar, por otro lado, la importancia que tiene la construcción de un marco económico que rebase el marco estrictamente nacional. En la parte final de la conferencia de José Javier y por las preguntas que he podido oír, algo de esto se ha planteado, ¿no? Finalmente, y creo que es un tema importante. En fin, aquí lo que se está planteando y lo que están planteando las fuerzas soberanistas, esas fuerzas que se oponen al diseño globalista, no es exactamente una vuelta, de la misma manera, una vuelta a reeditar lo que existía hace 40, 50 o 60 años, aunque a grandes rasgos se puede identificar. Lo que se plantea, en primer lugar, es prescindir de ese instrumento pernicioso que es Bruselas, que son las estructuras supranacionales, o que son las estructuras específicamente transnacionales que van contra la identidad nacional, pero no de cualquier estructura supranacional. En fin, de la intromisión de los organismos articulados por la clase dirigente, por la oligarquía, por la eurocasta, y que las relaciones entre los pueblos vuelvan a su marco de entendimiento a través del Estado-Nación. Y a través del Estado-Nación se pueden constituir, por supuesto, marcos más amplios. España ha sido debilitada a través de la pérdida de la soberanía. Lo que trata, entre otras cosas, porque se ha construido de esa manera, es de evitar la vuelta a una economía real, a producir cosas. Se trata de aceptar la asignación que nos ha tocado en suerte en el reparto de la División Internacional del Trabajo y que nos resignemos como sociedad, como país. España hoy carece de todo control de los sectores estratégicos. La economía española ha perdido su base industrial, que es un 14% en este momento. Y no olvidemos que la industria es fuente de la fortaleza nacional, por una parte, y también fuente de salarios dignos, y eso es muy importante si de verdad queremos construir eso que tantas veces decimos de la sociedad de valores. No podemos construir una sociedad de valores sobre la precariedad. Esto parece también poco discutible, ¿no? El problema de España no es evidentemente técnico. El problema de España no es ni siquiera su unidad, como explicaba Gustavo. Bueno, el problema de España es su identidad, y del problema de la identidad, de la ausencia de identidad, se deriva el problema de la unidad. Una comunidad política no puede cuestionarse su unidad, pues la unidad es el principio sobre el que descansa, evidentemente. La estructura o el contenido de la comunidad política sí es cuestionable y sí es algo sobre lo que debemos ponernos de acuerdo. En teoría, la propia Constitución asegura cimentarse sobre la indivisibilidad de la nación española, aunque hoy esto no parezca preocuparle excesivamente a nadie, por lo menos a nadie de la casta política, ¿no? El objetivo, como decía, es el de arrebatar la soberanía del pueblo español, camino en el que ya se ha avanzado considerablemente. Y en ese diseño, por supuesto, participa toda la casta al completo. Y la casta son los políticos y también los financieros y las fuerzas mediáticas, en un proceso que lleva mucho tiempo en marcha. Esto no resulta verdaderamente tan extraño si tenemos en cuenta que España ha carecido de una política exterior que combine, por un lado, efectividad y, por otro lado, dignidad. A grandes rasgos podemos decir que desde Carlos IV España lleva sin una política exterior digna de ese nombre, del nombre de política exterior y digna de España. Desde Bayona, podemos decir, desde la guerra contra la Convención, España no, salvo algunos periodos muy cortos de su historia, algunos de ellos durante el franquismo, España no ha sostenido una postura, no ha tenido una postura internacional mínimamente digna. Podríamos extendernos analizando el desarrollo del siglo XIX español, el desarrollo y el planteamiento de las políticas económicas españolas, que mejor que nada revelan la sumisión de España a los dictados foráneos y cómo la sociedad española ha estado dispuesta durante más de un siglo, prácticamente en exclusiva, por el beneficio de aquellos, casi en una explotación colonialista, han utilizado la economía española, como digo, para su exclusivo beneficio.
y cómo han actuado, y eso sería muy interesante, las élites y las clases dirigentes españolas al servicio de los intereses foráneos. Hay muchísimos ejemplos y podríamos entrar aquí desde los ferrocarriles hasta la llamada desamortización del subsuelo, las leyes de minas de 1868-71, y cómo todo aquello se puso a disposición de la explotación económica de España prácticamente sin contrapartidas. Prácticamente sin contrapartidas. Ni siquiera la de contribuir modestamente por parte de aquellos que explotaban nuestro subsuelo a la industrialización de España, lo cual hubiera sido, como digo, una contrapartida mínimamente exigible y que las élites españolas, más allá de su propio beneficio personal, no exigieron jamás. Por lo tanto, las políticas antinacionales en España tienen un largo arraigo. Es natural que el pueblo español haya perdido ese sentido de la soberanía. Es natural que el pueblo español sea, casi podemos decir, al menos, el único de al menos los grandes pueblos españoles, europeos, que no todavía han articulado una respuesta a esto, ¿no? Y por eso digo que no es extraño. En términos más contemporáneos, en términos más actuales, los jalones de la sumisión se pueden seguir, no digo que arranquen de ahí, pero se pueden seguir con gran claridad desde el asesinato de Carrero Blanco, y fundamentalmente claro en dos episodios, como es el de la pertenencia de España a la OTAN, y de modo aún más grave, a mi entender, el de la pertenencia española a la Unión Europea. Todo el proyecto nacional, llamémosle así, ha girado en torno a la pertenencia española a la Unión Europea. Todo. No ha habido otro proyecto, no ha habido nada más. No ha habido ni siquiera la previsión de pensar que ese proyecto un día podía venirse abajo, y puede que no estemos muy lejos de que llegue ese momento. Europa ha sido la respuesta, digamos, a las plegarias de una casta que no cree en España, que jamás ha creído en España. Aún más, que cree que España es una especie de proyecto fallido, que cree que España es un país que ha encallado en los arrecifes de la historia, que España no tiene remedio y que España representa en definitiva una anomalía en el conjunto de la historia europea. La salida a esta comprensión del problema nacional ha sido esa respuesta, digamos, tan horteliana de que Europa es la solución al problema español. Y eso, en fin, nos ha conducido a un panorama verdaderamente triste, ¿no? Que es el en el que vivimos hoy. De hecho, la pertenencia a la Unión Europea ha sido la coartada para retener las pretensiones independentistas de muchas regiones españolas. Entre los sectores separatistas, entre los sectores nacionalistas, independentistas, se ha vendido, durante décadas se les ha vendido, que debían refrenar sus impulsos porque en definitiva las naciones-estado europeas iban a ser disfrutadas en el marco de la Unión Europea, iban a dejar de existir, iban a cesar la existencia o iba a cesar la existencia de soberanías. No tenía sentido que nos dedicáramos a multiplicar las soberanías dentro de España, es decir, a balcanizar España, y por tanto ha sido un factor eficaz en el freno de esa deriva, pero eficaz durante un tiempo solamente. ¿Y eficaz a cambio de qué? ¿A cambio de afirmar la identidad española? No. La respuesta es no. La respuesta es que es la que ha dado Mariano Rajoy en muchas ocasiones. Es que frente a la comitividad del secesionismo, lo que se les propone, lo que se les dice y con lo que se les disuade es con que no van a poder formar parte de Europa. Ese es todo el argumento que se tiene, porque ese ha sido todo el proyecto todo el tiempo. No es pues casual que el resurgir del independentismo, el resurgir del secesionismo, que parecía en las últimas décadas, en fin, de capa caída, haya coincidido con el hecho de que el proyecto europeo está embarrancando. El hecho de que la Unión Europea esté en este momento más cuestionada que nunca, y el hecho de que la propia viabilidad de la Unión está en entredicho, ¿no? Tampoco es casualidad que el gran impulsor del mundialismo, George Soros, esté igualmente detrás de asociaciones que defienden el independentismo catalán, o que esté detrás también de financiar proyectos de la extrema izquierda española, del llamado movimiento antiglobalización. No es extraño que haya estado también implicado, a través de su ONG de la Sociedad Abierta, en la génesis de este tipo de movimientos, que haya estado detrás del 15M, y que esté detrás, como se ha dicho de forma prácticamente confesa, de organizaciones como Podemos o de algunos medios de comunicación en la órbita ideológica, cuando menos, de Podemos, que se han visto beneficiados por el apoyo de este tipo de ONGs, ¿no? El programa bajo el que se impulsa todo esto es bien conocido. Estas fuerzas políticas, estas fuerzas mediáticas apoyan la agencia mundialista en la eliminación de las fronteras
apoya las puertas abiertas a la inmigración, la postura favorable a la islamización, la desnacionalización de España, la demolición de sus raíces cristianas, la destrucción de la identidad nacional y la corrosiva ideología de género. Y esos son elementos comunes que encontramos en todas partes. Podemos es, en ese sentido, y toda la izquierda española, es puro plan Soros. No hay que ser muy vivo para entender que el proyecto de construcción política de la Unión Europea, el secesionismo independentista y la inmigración masiva están relacionados y persiguen un mismo fin. Y este fin es el de la destrucción del Estado-nación, el del fin de nuestra comunidad política y la desaparición de España como algo reconocible. La desaparición de la identidad de España, en lo que no podemos negar que se han dado algunos pasos importantes. Pero tampoco caigamos en el pesimismo, ¿no? Los síntomas de que se está fraguando una cierta resistencia son reales. Europa, ese gran mito de la modernidad que ha constituido durante tanto tiempo, en fin, un naufragio de tantas esperanzas, se está cayendo. Y no me refiero solo al hecho objetivo, al hecho institucional, que ya sería bastante. Esto es así incluso en las esperanzas de los españoles. Desde hace 3 años, España se ha convertido en un contribuyente neto de la Unión Europea, con lo que se empieza a percibir en no pocos sectores, claro, como un negocio poco rentable. La consecuencia es que las encuestas del CIS están arrojando cada vez unos resultados más desfavorables a nuestra pertenencia a la Unión Europea, no tanto porque haya una opinión mayoritaria que pretenda abandonar la Unión Europea, pero sí porque hay un incremento muy sustancial de la opinión pública en favor de renegociar el modo en el que estamos en la Unión Europea, que yo creo que sería el objetivo político a conseguir. La entrada masiva en la unión de países económicamente más débiles, pero que representan inyecciones de masa laboral, que no precisan de altos salarios y que se convierten en paraísos de inversión para los grandes intereses financieros, en fin, países cuya pertenencia a la Unión Europea a España no nos aprovecha en nada, ha deteriorado la posición española, como es evidente, que ya no es compensada por los fondos de cohesión que durante tanto tiempo, a modo, no sé si decir de plato de lentejas, porque no sea exagerado, pero en fin, por los cuales hemos vendido nuestra primogenitura, pero que hoy suman solamente el 7% del total de la inversión pública en España. Es decir, que se han pasado a convertirse en algo residual, mientras, por ejemplo, en Hungría representan el 40% de esa inversión, y sin embargo, en Hungría hay una respuesta mucho mayor frente al proyecto transnacional de la Unión Europea de la que lo hay en España, ¿no? En fin, tras 30 años de pertenencia a la Unión Europea, el resultado neto es que hemos destruido nuestra economía real para encajar en un proceso de globalización al que nos han adscrito nuestros políticos sin molestarse siquiera en preguntarnos, porque no nos preguntaron por ese hecho, ¿no? Por el hecho de pertenecer a la Unión Europea. Unos políticos para los cuales lo fundamental es que España cumpla con la función que le ha sido asignada, que le ha sido encomendada, función que pasa precisamente por la destrucción del tejido económico nacional, necesaria base de la soberanía. La ensoñación que se está desvaneciendo y que comienza hoy a verse con claridad es que la Unión Europea, que nunca debió rebasar el marco económico, el ámbito económico, se ha convertido en parte de un proyecto mundial. De modo que los intereses españoles no son ni siquiera sacrificados para, a mayor gloria, digamos, o para la construcción de un proyecto europeo, sino en la medida que ese proyecto europeo es un eslabón en la cadena del proyecto global mundialista. Por tanto, el sacrificio de España se hace en función de un proyecto mundialista, ni siquiera de un proyecto europeísta. Esa cesión de soberanía ha tenido un coste enorme para España en términos palpables, en términos materiales. En lo puramente económico, en 40 años España se ha alejado de la convergencia con Europa. España presentaba una convergencia con Europa en 1975 en torno al 81%, ligerísimamente superior al 81%. Hablo siempre de la convergencia con los países fundadores de la Unión Europea. Hablo de la convergencia con Alemania, con Italia, con Francia, con Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Presentaba el 81% de convergencia. Hoy esa convergencia con los países fundadores, con esos mismos países con los que estamos comparando, es del 74%, no llega al 74%. ¿No? Estamos más lejos de ellos, en un sinfín de cuestiones. Nos están vendiendo lo contrario, y cuando nos dan las cifras de la convergencia con Europa, por supuesto meten a todos los países de la Unión que han entrado en el este de Europa, de tal forma que las cifras nos muestran lo contrario de lo que en realidad son, ¿no? Por tanto, hemos retrocedido objetivamente, y eso que tenemos que tener en cuenta, que muchos economistas están diciendo que, creo que con sobrados argumentos, que el PIB está sobrevalorado probablemente en un 30% en este momento.
se han metido cuestiones como el tráfico de drogas o la prostitución para calcular el PIB en España, por ejemplo, alegando que forman parte de lo que sucede realmente en la economía. En fin, ahí saldrían ganando en cualquier caso, porque si las cifras de la prostitución y del tráfico de drogas en 1975 no darían para compensar lo que ofrecen hoy esas cifras, pero eso nos debería llevar a otro tipo de reflexión quizá, ¿no? Recordemos cómo el proceso de integración en la estructura europea incluyó, en realidad era condición sine qua non, la llamada reconversión industrial, que fue cualquier cosa menos lo que proclamaba, porque no hay más que ver en qué se reconvirtió la industria, que fue en chatarra. Alegaron ciertamente, y no les faltaba razón en algunos extremos, que la industria española estaba obsoleta, pero había industrias como la siderúrgica o la naval que podrían haber sido efectivamente competitivas y muy competitivas en el marco internacional, y que de hecho lo eran, y si hubiera existido un plan de inversión no solo se habrían salvado, sino que hubieran sido, como digo, muy rentables, como muestra el que cuando España procede a ese proceso de reconversión industrial, resulta que las industrias siderúrgica y naval están creciendo en todo el mundo. A nosotros se nos obligó a desmantelarlas. España, por supuesto, obediente, las desguazó. Pero si el criterio, según nos contaron, era la rentabilidad, y estas industrias hubieran sido rentables, ¿por qué se desmantelaron? Porque la entrada de la Unión Europea lo exigía, porque era condición que España se convirtiese en aquello a lo que estaba destinada. El asilo de Europa, un lugar en el que empaquetar a los jubilados alemanes, franceses, holandeses, británicos, un oasis en el que jugar al golf a 20 grados en invierno mientras el continente se congela, una sucesión de miles de kilómetros de costas y de excelentes playas con su happy hour, con su hora feliz y su juerga low cost asegurada, ¿no? Y que no compitiese con el resto de la Unión, y por eso hay que fabricar camareros y teleoperadores, y debemos olvidarnos de todo lo demás, y lo digo yo, que he sido camarero y teleoperador muchos años, ¿no? Es que también era improductiva nuestra flota pesquera, la tercera flota pesquera del mundo y la primera de la Unión Europea, y la reducción de la producción agraria exigida por nuestros vecinos y que aceptamos sin rechistar, rematada con la Agenda 2000. Hoy el sector agrario representa el 2,5% del PIB y apenas el 5% de la población que trabaja en él tiene menos de 35 años, está destinado a la extinción. Debe ser que es porque no lo necesitamos, pero resulta que importamos leche de Alemania y de Francia, que por cierto no han sacrificado sus necesidades a la imposición de la agenda europea. Pues eso por no hablar del desmantelamiento de las centrales nucleares que pagamos hoy, por supuesto, en el recibo de la luz. Pero parece que el pueblo español, quiero pensar, que comienza a despertar del sueño. Eso no quita, sino todo lo contrario, que las fuerzas políticas están todas, casi sin excepción, a favor del mismo proyecto. Algunos han manifestado recientemente que están a favor de ceder más soberanía española al cadáver europeo, como ha sido el caso de Albert Rivera. Yo no sé si por desconocimiento, que todo pudiera ser, tratándose de este hombre, o por sí servir bien a su señor, que también pudiera ser, tratándose de ese hombre. Lo digo porque a Albert Rivera le hemos visto defender una cosa y la contraria en el espacio de no mucho tiempo. Se presentó en una lista eurófoba y de defensa de la vida, estaba a cargo de un multimillonario irlandés, ¿no? Y hoy es el converso más entusiasta de la entrega atada de pies y manos de la soberanía española a la Unión Europea, hasta el punto de que ha dicho que tenemos que entregar nuestra defensa a la Unión Europea. También es verdad que entre lo que tenemos y no tener nada no íbamos a perder demasiado, pero ya tiramos a reconstruirlo, ¿no? Bien, la sociología electoral está cambiando porque la sociedad española está cambiando. El gran mito del progreso que ha sido Europa durante siglos, si no desvanecerse, sí parece palidecer. El proceso no será rápido, pero está en marcha. Las autonomías, por su lado, presentan un problema, una problemática diferente, por cuanto la irresponsable descentralización que refleja un claro desentendimiento de las clases dirigentes por el mantenimiento de la unidad nacional, esa descentralización, digo, ha terminado interiorizándose por grandes capas del pueblo español que se ha acostumbrado a identificar, por ejemplo, los servicios sociales con la descentralización autonómica. Y por tanto, a la hora de abordar este asunto, debemos ampliar nuestra perspectiva y perder la perspectiva madrid-céntrica, ¿no? Que parece, digamos, alimentar una irrefrenable tendencia hacia la supresión de toda descentralización administrativa, y esto, saliendo del hinterland de los 200 kilómetros de Madrid, políticamente es un error tremendo, por las razones que fueren, podemos hablar luego si queréis de ellas,
lo cierto es que en España hay una larga tradición de esa descentralización administrativa, y lo terrible es que se utilice para conspirar contra la unidad nacional, pero esa descentralización en sí misma no es mala. El Estado de las autonomías, tal y como ha sido diseñado, sí, pero obviamente no se puede desmontar de un plumazo, ni probablemente convenga desmontarlo, porque, salvo en algunos casos muy concretos, donde ya digo que se utiliza con fines perversos, el Estado puede funcionar y no habría ningún problema en que lo hiciera, incluso a costa del Estado central, puesto que es, como se nos repite una y otra vez, aunque a veces con un cierto cinismo, es el mismo Estado. Por tanto, no creo que a nadie le importe demasiado que los riojanos, los murcianos, los palentinos tengan su administración cercana. Lo que sí nos importa, supongo, es que se utilice eso para atacar a la comunidad política. Pero la identificación que se ha hecho en el caso del pueblo español es una evidencia hoy. Hay una identificación de los servicios sanitarios, la educación o la justicia con los servicios que prestan las comunidades autónomas, ¿no? Por eso hay que recurrir a una táctica gradualista para recuperar el sentido del servicio del Estado a la nación y a la patria. Y en ese sentido, la descentralización administrativa podría jugar un papel de primer orden. Bien, por terminar, decir que hoy la pelea contra los excesos autonomistas que conducen al secesionismo hay que dirigirla desde la defensa de la unidad de la comunidad política y la recuperación de la soberanía nacional. Yo también creo que la destrucción de la unidad de España esté apoyada por los más o por los menos, es un crimen merecedor de la cólera celeste. Pero su preservación hoy pasa por la trinchera de la defensa de la soberanía nacional. Su defensa es sencillamente esencial para la supervivencia de la nación como comunidad política. Su defensa es esencial para la supervivencia de España, para la supervivencia del nombre de España y para la supervivencia de la identidad de España. No nos olvidemos que en definitiva lo que está en juego es la defensa de la identidad nacional, la defensa de lo que somos, y lo que somos debemos afirmarlo en frente de un proyecto globalista, de un proyecto mundialista que lo que pretende es, a través del desmontaje de la nación-Estado, a través del desmontaje de nuestra identidad, de las instituciones que dan sentido a nuestra identidad, la destrucción de nuestra comunidad política. Y entiendo que desde el punto de vista político lo operativo es exactamente la defensa de eso. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Nos queda un ratillo para hacer ese turno de preguntas que siempre, como él anunciaba, bueno, él afirmaba categóricamente que siempre es lo más interesante. Yo solo tengo duda, pero puede ser muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras vais cada uno de vosotros pensando la pregunta que queréis hacerle a Fernando, pues ya le lanzo yo alguna. Antes, precisamente una de las preguntas interesantes que le hicieron a José Javier era cuáles eran los elementos que consideraba indispensables que España recuperase frente a la Unión Europea o frente a los organismos internacionales de los que depende para afirmar su soberanía. Y él, bueno, pues habló fundamentalmente de las fronteras y la capacidad de defensa, ¿no? Y alguna otra. Pues yo te preguntaría a ti exactamente lo mismo: ¿cuáles crees que son las competencias esenciales que el Estado-nación español debe recuperar? O sea, ¿cuáles son las capacidades que España como nación debe recuperar frente a las autonomías para poder afirmar su soberanía y de esa manera garantizar su continuidad como nación? Frente a las autonomías. Frente a las autonomías. Bueno, frente a las autonomías yo creo que hay algunas cosas de las que el Estado obviamente no puede prescindir, y algunas están en la mente de todos y todos lo sabemos. Efectivamente, pues claro, la defensa es una de ellas, y yo entiendo que hay algunos elementos que serían particularmente necesarios. Sin duda ninguna, el primero de ellos sería la educación. Pero claro, previamente, tendría que darse un proceso, digamos, de toma de conciencia nacional, porque probablemente retornar la educación desde determinadas zonas de España a un Ministerio de Educación tampoco iba a mejorar grandemente la cosa. O sea, los que, no sé si habrá alguno aquí que también se asome al mundo de la educación en su quehacer profesional, las cosas están francamente mal, ¿no? Mal, cualquiera, en fin, sobre todo si de lo que se trata es de impartir conocimientos del área de humanidades.
las cosas están francamente regular como poco, ¿no? Por lo tanto, hombre, es difícil empeorar, por ejemplo, la educación en Cataluña. Es muy difícil, o sea, hay que ponerse a ello. Cualquier cambio que se operase seguramente sería para mejor, ¿no? Con toda probabilidad. Pero no tengo tan claro que eso sea así en otros sitios. Entonces, en fin, yo suelo hablar con alguna frecuencia de que es necesario un proceso, digamos, bueno, podemos hablar de renacionalización de España, o en todo caso, un proceso de toma de conciencia de nuestra propia identidad a un nivel general. Lo que sucede también es que están ocurriendo cosas a muchos niveles. Es muy complicado, nos llevaría tiempo explicarlo, pero por resumirlo muchísimo, tenemos que tener conciencia del mundo en el que nos movemos, del universo en el que nos movemos. Estamos en la posmodernidad y por tanto la época de los paradigmas explicativos, digamos de forma unívoca, ya no existe. Estamos en la época de la fragmentación del pensamiento, de la sociedad, etc. Quiero decir, ¿cómo le digo yo a un catalán de Olot que no se puede sentir, o cómo evito que sea eso así, que no se puede sentir catalán pero no español, o que no puede pensar que Cataluña realmente ha sido un imperio durante toda su existencia, porque los hay que lo piensan? Es más, hay quien dice que Santa Teresa de Jesús, Colón y el Cid Campeador eran de Badalona, ¿no? ¿Cómo puedo evitar yo que alguien afirme que Santa Teresa de Jesús, pues eso, ¿no?, era de Hospitalet de Llobregat, cuando un señor con 50 años, patillas, 3 hijos y que se llama Leopoldo, se siente una niña Laura de 6 años? Y tengo que tratarle como tal, y tengo que tratarle como una niña. Esto está sucediendo. ¿Cómo puedo yo, digamos, sostener una historia objetiva para entendernos cuando hay una joven noruega de 20 años que dice que es un gato atrapado en el cuerpo de una mujer, de una chica? Bueno, que lo diga, antes se trataba, pues, en fin, mediante ayuda médica y tal, estas cosas. Pero claro, ahora tenemos que maullarle cuando nos cruzamos con ella, porque si no se puede sentir, en fin, dolida. Entonces, verdaderamente es muy complicado, claro. Es que están sucediendo muchas cosas a muchos niveles. Hay que ser capaz de utilizar eso en favor de lo que se defiende, pero verdaderamente es muy complicado. Por eso, en el caso de la educación, ¿sería bueno que hubiera un ministerio? Por supuesto que sí. Peor de lo que tenemos, es muy difícil pensar que la cosa se iba a poner. Pero yo siempre dudo de las soluciones técnicas. Si las soluciones técnicas no están, digamos, no vienen insufladas por un espíritu de verdaderamente creyente, no sirven para nada. Es aquello que decía Nietzsche de guardaros de los doctos, solo tienen conocimiento, ¿no? Tiene que haber un espíritu detrás y tiene que haber algo que verdaderamente anime eso, tiene que haber ánima, tiene que haber un alma en eso. Y lo que yo me temo es que eso no lo va a hacer nadie que en este momento esté en la casta dirigente española. No lo van a hacer, porque no es que sean copartícipes o cómplices de la situación, es que son los causantes de la situación. Antes apelaba yo a la situación del siglo XIX, ¿no? Es que esto viene de muy lejos. Es que el desentendimiento de las clases dirigentes viene de muy lejos. Es que en España se han dado cosas de lo más variopinto, todos lo sabemos, pero en 1640 la aristocracia, que lo era por haberle rendido servicios militares al rey, alega su condición aristocrática para no ir a la guerra. Lo cual es el colmo. Es el colmo en un país que ha tenido ministros anarquistas, claro, lo cual, en fin, tiene su gracia, ¿no? Pero esto es lo que venimos desarrollando en España desde toda la vida, de siempre. Está muy en la mentalidad española. Entonces, si la casta dirigente, si la clase dirigente no quiere arreglar esto, el pueblo español le debería obligar, y yo confío en que eso sea así. ¿Cuáles son las competencias que se deberían recuperar? Para empezar, se deberían no ceder más y desde luego recuperar las esenciales. Una de ellas es la educación en aras a lo que hemos dicho. Podríamos hablar también en términos económicos del gasto que ha supuesto la descentralización, por ejemplo, de la sanidad, donde se están prestando peores servicios y los costes se han disparado de una manera brutal. Una parte sustancial de nuestra deuda, gracias a don José María Aznar, se le debe a eso. Se le debe a esa absolutamente irresponsable descentralización que ha multiplicado los costes hasta por 8, entre otras cosas porque impide las economías de escala, que abaratan los costes y por tanto una peor atención para el público, ¿no?
Y como eso yo creo que muchísimas cosas, pero desde luego, en mi opinión, tendría que haber la sanidad y la justicia tendría que ser, por supuesto, de índole nacional. Entre otras cosas porque, además, tanto la una como la otra, pero sobre todo la educación es un mecanismo que ha permitido que los hijos no hereden la pobreza de los padres. Es el gran mecanismo igualador, es el gran mecanismo que ha servido para que la gente, para que mucha gente salga de la pobreza. Naturalmente hay que arbitrar los mecanismos para hacer eso posible y que la desigualdad socioeconómica no incida negativamente en ese sentido. Pero la educación ha sido el gran vehículo para conseguir eso. Y hoy, la verdad, la realidad es que la educación está tan degradada que difícilmente nadie va a salir de esa situación, de una situación adversa por medio de la educación. Los que tengan posibilidades socioeconómicas sí, porque se puede pagar una buena educación, pero casi nadie de quien se gradúe en España, de que se licencia en España, casi nadie va a poder, muy pocos van a poder trabajar de lo que han estudiado, y prácticamente nadie va a poder trabajar de lo que ha estudiado si lo que pretende es trabajar fuera de España, porque los títulos no valen, porque el informe PISA nos está diciendo lo que nos está diciendo. Es necesario también recuperar las competencias en educación, porque precisamente el informe PISA lo que nos dice es que las comunidades bilingües, las comunidades en las cuales se ha impuesto una educación, digamos, bilingüe y en muchos casos una inmersión directamente, son las comunidades que están peor en el ranking educativo. Las únicas que no han ascendido dentro de las mejoras que se han operado en los últimos 20 años, muy relativas, pero en fin, con respecto a los instrumentos de medición, y francamente están en retroceso en los últimos informes PISA, concretamente en el último. La capacidad de comprensión, que es evidentemente esencial para cualquier persona, está en retroceso en España. La de comprensión y en consecuencia la de expresión, en general escrita y hablada. Y lo está particularmente en aquellas comunidades autónomas en las cuales hay una inmersión lingüística fundamentalmente en Cataluña y en Galicia, y también en el País Vasco, aunque ligeramente en menor medida, ¿no? Entonces es urgente, por supuesto, frente a las autonomías, recuperar la educación y, en mi opinión, también, porque es un mecanismo esencial de cohesión, recuperar la sanidad. Muy bien. Bueno, pues vamos con vuestras preguntas, ahí ya tenemos la primera. Bueno, yo tengo unas 200 preguntas, ¿no? Pero no, habrá que resumir. Yo soy partidario de la desaparición total de las comunidades autónomas porque es lo que nos ha destruido, ¿no? La cosa es la descentralización, que ya podemos hablar de ello, ¿no? Pero, haciendo hincapié en lo que está diciendo Norberto, en el panorama político actual, para recuperar nuestra soberanía interna y nuestra soberanía con respecto a la Unión Europea, ¿qué partidos políticos ves tú en lo que tenemos? ¿Que quieren hacer eso? Ninguno. Perfecto. Ninguno. Absolutamente ninguno. Entre los partidos con representación política, no hay ningún partido que... No hablo de representación política, hablo de cualquiera que te pueda conocer por ahí. Partidos que pretendan recuperar la soberanía nacional. Externa e interna. Hombre, existir organizaciones que pretenden hacer eso existe. Otra cosa es que esas organizaciones, digamos, tengan el eco del pueblo español como para traducirlo de una manera eficaz, es decir, que tengan representación política, etcétera. Pero organizaciones obviamente hay, no sé la cantidad de partidos políticos que habrá registrados en el Ministerio del Interior, pero estoy seguro que entre esos hay muchos. Seguro que aquí hay gente que está de acuerdo conmigo. Ahora la cuestión es qué operatividad política tiene eso, cómo se articula y si eso puede ser la bandera, que yo entiendo que sí, puede ser la bandera o banderín de leche de una fuerza política que nazca con vocación justamente de desarrollar un programa, vamos a decir así, minimalista en torno a 2 o 3 ejes que articule una respuesta en ese orden de cosas. Sencillamente porque creo que la defensa de la soberanía no es solo una defensa política, sino que conlleva toda una filosofía detrás, incorpora una serie de cosas, ¿no? Todos sabemos que el globalismo pues, potencia determinadas posturas filosóficas, como es natural, y está muy directamente relacionado con el relativismo, lógicamente. Pues quien defiende una bandera soberanista necesariamente incorporará una serie de elementos de carácter, digamos, de creencias o filosóficos. Un brevísimo ejemplo, simplemente, las fuerzas que se han pretendido soberanistas, pero que han compartido la filosofía de fondo del sistema, estoy pensando por ejemplo en Syriza, por hablar fuera de España, al final han terminado de criadas de Bruselas. Luego entonces es evidente que el soberanismo solo se puede articular a partir de unos determinados supuestos. Eso es lo que tiene que surgir en España, entiendo. ¿Más preguntas? Has hecho respecto al tema de la reconversión industrial, nuestro proceso de entrar a la Unión Europea y todo eso, un muy buen repaso. Antes de hacerte la pregunta, yo, que soy de un pueblo de Santander, recuerdo perfectamente cómo, que has mencionado el tema lácteo, por ejemplo.
estos días conocíamos unos datos que me parecen espeluznantes, y es que cada mes en España, desde 2015, se cierran 70 explotaciones lácteas o ganaderas dedicadas al tema de la leche, 70 al mes. 2.000 se han cerrado desde 2015, que se cortó el tema de la cuota láctea, hasta ahora. Yo recuerdo cómo este proceso empezó en Santander, donde había muchas explotaciones familiares, mucha gente que en su finca tenía unas vacas, en fin. Y recuerdo cómo lo hicieron. Decían, te damos por la vaca 400.000 pesetas o 300 y pico mil pesetas, no recuerdo, de la época, que eran mucho más de lo que te pagaban por la vaca en el mercado de Torrelavega, el mercado de ganado más grande que había de Europa en aquella época. Claro, la gente decía, pues chico, pues sacrifico la vaca. Todos consiguieron, los que tenían vacas, un dinerito muy majete. El tema es que ahora estamos importando un tercio de la leche que consumimos, 3 millones de toneladas de las 9 que consumimos, las tenemos que importar, y los hijos de aquellos ganaderos ahora ya no tienen una ganadería que cuidar, sino que tienen que irse de camareros al sardinero o tienen que hacer otra cosa, es decir, han perdido su modo de vida. Han sacrificado su modo de vida, en teoría, por un buen negocio que era que les pagaba más por la vaca. Le han pagado por dejar de producir. Eso es lo grave que pasa con la política en general de la Unión Europea. Y mi pregunta va, ¿es posible revertir el proceso de mundialización y la recuperación de la soberanía sin tener la capacidad, por ejemplo, de emisión de moneda? Porque ahora mismo tenemos el euro, que para nosotros funciona como una divisa, no lo controlamos. Exactamente igual que un país del tercer mundo que utiliza los dólares. Y, relacionado con esto, ¿se puede revertir el proceso de mundialización sin repensar el modelo económico y en concreto de empresa? Bueno, yo creo que está claro y me parece que son preguntas absolutamente pertinentes y claves, ¿no? En este momento, como sabéis, hay elecciones en Francia, pasado mañana, y hay un modelo sobre la mesa, con mucha claridad. Lo que está planteando Marine Le Pen, además de un referéndum y tal, es, en cuanto a la moneda, es la recuperación del franco y la utilización del ecu, es decir, una moneda de cálculo común, pero la utilización del franco, ¿vale? Pero no se trata de romper en ese sentido, ¿no? Se trata de recuperar la capacidad de gestionar la propia economía a través de la moneda. España hubiera podido, claro, estamos pensando en un país medianamente decente, pero España hubiera tenido una mucha mayor capacidad de gestión de la crisis y hubiera sido mucho menos aguda si hubiera tenido una posibilidad de gestión de la moneda. Yo sé que esto se presta al chiste también, pues claro, porque puede decir, joder, en manos de quienes estamos, vaya usted a saber lo que hubieran hecho, lo cual también es cierto. Pero prefiero incluso estar en manos de un malo local que de un malo foráneo. Y naturalmente, España no puede salirse de la Unión Europea. La realidad política es esta. Nosotros no nos podemos salir de la Unión Europea, nosotros no podemos sacar nuestra moneda de la Unión Europea, unilateralmente. Pero sí podemos aprovechar el cuestionamiento de esa moneda en la Unión Europea, sí podemos apoyar determinados proyectos y sí podemos esperar, por decirlo de alguna manera, a que esa moneda de la Unión Europea termine desapareciendo. Si Francia se sale del modelo de la Unión, si sale de la Unión Europea, si Francia abandona la Unión Europea y si ganase Marine Le Pen, tengo la seguridad, creo que no ganaré, vaya por delante, pero si ganase en segunda vuelta Marine Le Pen, Francia abandonaría la Unión Europea, el proyecto moriría, del todo está muerto, en mi opinión, está muerto. Es cuestión de, no digo desgraciadamente en el caso de España probablemente lo que podamos hacer sencillamente sea sentarnos a esperar ver el cadáver pasar, porque no tenemos otra posibilidad, desgraciadamente. Pero, si Marine Le Pen logra sacar a Francia del euro, Europa se viene abajo, la Unión Europea se viene abajo. Y entonces sí tendríamos que recuperar nuestra moneda. Además, en caso incluso de que no se viniese abajo, dentro de la propia Unión Europea se está planteando dos monedas, una Europa de dos velocidades y dos monedas. En esa coyuntura es posible y sería mucho más fácil que España ahí sí recuperase su moneda. En todo caso, lo que tengo claro es que
no va a continuar el modelo de Unión Europea de integración política con una sola moneda para todos. Eso no va a continuar. Estoy convencido de que dentro de 5 años eso no va a ser lo que esté vigente. Es que es irracional una moneda para realidades económicas tan distintas. ¿Cómo cuesta en la misma moneda Alemania y Grecia? Pues tienen la misma moneda porque aquellos que luego acusaron a Grecia de incumplir todas las medidas propuestas por la Unión Europea fueron los mismos que falsificaron las estadísticas de Grecia para que Grecia entrase en el euro. Son los mismos, los señoritos entre los de Goldman Sachs, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión y obviamente era de lo que se trataba, pero es imposible, se ha dado muchas veces el dato y creo que es muy sugestivo, como un país como Alemania, a cuya mayor gloria está construida la Unión Europea, pero en fin, digamos que es un país que funciona, ¿cómo puede tener la misma moneda que una Grecia en la cual, por ejemplo, en Atenas no había dado de alta en toda la ciudad ni una sola piscina, tenía licencia municipal, lo cual refleja sencillamente que hacen lo que les da la gana, es decir, que no tenían absolutamente ningún control. Pues estabas hablando efectivamente de la eliminación de la producción láctea, de los mercados, etc. Los italianos, cuando les pagaron por destruir olivos, porque también pasó en Italia, lo que hicieron, luego se mostró el fraude años después, fue lo siguiente, bueno, va más allá de la trampa, casi podemos decir. La Unión Europea calculaba las hectáreas, se suministraba información y luego supervisaba desde el aire, desde avionetas y helicópteros, supervisaba los campos, ¿no? Para ver si efectivamente estaban en los lugares que tal. Los italianos pintaban olivos donde no había nada, descampados, para decir, joder, que los hemos quitado, paguen, no, que los hemos quitado, y no había nada, estaban pintados en cartón. Hubo gente que hizo mucha pasta así en Italia. O sea, que es evidente que a la larga es muy complicado que funcione una moneda para Finlandia y para Italia, para Grecia y para Alemania. Y como o bien va a pasar una cosa, entiendo, o bien va a pasar la otra, o bien va a pasar va a llegar a esa Europa de 2 velocidades, esa Europa con 2 monedas, que eso lo está planteando el norte, ¿no? En ese caso, y si se dieran determinadas circunstancias, posiblemente los países del sur irían a la recuperación de su moneda. Francia quedaría en esa división en medio, y un poco más bien en los países del sur, pero creo que Francia, ya digo que dependiendo de su evolución política, tomaría un camino u otro. No creo que dure 5 años el asunto, sinceramente no, es mi opinión, no creo que dure 5 años. El proyecto europeo está muy tocado y desde luego la salida de Gran Bretaña, si no lo ha matado, se le parece mucho. Por supuesto, una victoria del Frente Nacional sería el entierro seguro de la Unión Europea, eso no cabe duda. Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento. Y de eso es de lo que se trata. Sin recuperar la soberanía económica, no cabe pensar en una recuperación efectiva de la soberanía. No. Sería, es más, puede que fuera hasta un suicidio, porque si somos, como he dicho, un país de campos de golf, de camareros, de operadores y tal, por lo menos, en fin, que estemos en una estructura en la cual pintemos algo y tenga un sentido ser eso, porque si nos quedamos fuera... Yo creo que el replanteamiento pasa de verdad por detener el proceso de unión política, que lo está en este momento, revertirlo, que se puede, por supuesto que sí, y replantear una unión económica. Hay gente que cree que va a llegar el apocalipsis, como piensa que iba a llegar cuando ganó Trump, y sencillamente cuando la estructura de la Unión Europea, si se viene abajo porque Francia se marcha, yo estoy en condiciones de garantizar que Francia va a seguir estando donde está y que España va a seguir estando donde está. Y por tanto, París y Madrid se tendrán que entender. Lo que no va a haber es una estructura supranacional que condicione el modo en el que se entienden y cómo son los agentes que se entienden y cómo son sus economías. Esto es lo que está sobre la mesa, esta transformación. ¿Había por ahí alguien? Sí, yo quería saber, en cierto modo, cómo puede ser, o si va a existir una herramienta por parte de la Unión Europea para recortar o de hacer, ojalá, hacer desaparecer las autonomías, al igual que nos han impuesto el tema de la cláusula suelo. No sé si me explico bien. Sí. No. No va a haber ninguna imposición desde Bruselas, igual que ha habido con la cláusula suelo, en el sentido de que desaparezcan las autonomías o que se rebaje, porque supongo que será un gasto superior a la hora de... No sé si... Sí, perfectamente. Con las autonomías hay 2 problemas, o sea, una cosa a favor y una cosa en contra desde la óptica europea. Una cosa en contra, el gasto que suponen las autonomías. Se ha desmadrado absolutamente y las autonomías en sentido político no han supuesto más que la recreación, digamos, de pequeños reinos de taifas que han reforzado las oligarquías locales, que por supuesto se desentienden de todo lo que tenga que ver con, 1, con su población y 2, con el proyecto global. Eso de entrada. Y por tanto el coste que suponen es
complicado. Por otro lado, las autonomías son claramente lesivas, están siendo claramente lesivas de la cohesión nacional y por tanto contribuyen eficazmente a la destrucción del Estado-Nación y de la idea del Estado-Nación, generando dependencias y generando, digamos, dependencias ideológicas, ¿no? De carácter local y por tanto es bueno desde su punto de vista en cuanto destruye el Estado-Nación. No creo que vayan contra eso, no creo que quieran que se reproduzca ese modelo. Es verdad que hay un peligro y ellos también lo saben, y es el peligro de contagio. Pero en Francia, cuando a algún iluminado se le ha ocurrido en Perpiñán decir que el catalán no sé qué, no sé cuántos, inmediatamente lo han puesto fuera de la ley y no lo han llevado al manicomio, pues poco, ¿no? O sea que, en ese sentido, Francia está blindada. Alemania, que, bueno, a algún bávaro también se le pasó por la cabeza eso, le han dejado muy claro desde el Tribunal Constitucional que es incluso inconstitucional que exista una fuerza política que quiera la ruptura de la unidad del Estado alemán. O sea que ellos no tienen ese problema, no tienen ese peligro. Solo Bélgica, que probablemente sobreviva, si es que lo hace por su función administrativa dentro del conjunto de Europa, pero Bélgica verdaderamente no existe y de hecho ha funcionado sin gobierno durante un año, y no sin gobierno, sino prácticamente sin Estado, y con la población, pues en fin, de aquella manera enfrentada, ¿no? Con lo cual yo estoy convencido de que no hay más que observar cuáles han sido las decisiones que ha tomado la Unión Europea al respecto y cuál ha sido el mensaje que se ha mandado desde Europa con respecto a las autonomías. No es un mensaje adverso, cuando podría haberlo sido, por ejemplo, en el terreno del gasto, y no es un mensaje adverso. La Unión Europea hay algunos terrenos en los que no se mete. Ahora se está empezando a hablar de eso, por ejemplo, de la unión fiscal, la unidad fiscal, que es tremendamente peligroso, pero hasta este momento la Unión Europea no ha entrado en eso. Ha dicho, ustedes hagan lo que quieran, ahora a mí me presentan las cuentas saneadas, pero póngaselo como quieran. Y políticamente las autonomías, en el caso español, desgraciadamente en algunas regiones, son muy operativas para la destrucción de ese Estado-Nación, que en definitiva es un objetivo a conseguir, porque la Unión Política Europea se conseguirá tanto antes cuanto las identidades lógicamente desaparezcan. A eso hay que sumarle el proyecto que se está impulsando, o el proceso que se está impulsando de inmigración masiva. No es casualidad, como digo, que la inmigración masiva, por un lado, la financiación de organizaciones supranacionales y de algunas nacionalistas secesionistas, por ejemplo en España, como es la relación de Soros con los separatistas catalanes, no es una casualidad que todo venga impulsado desde el mismo sitio, ¿no? ¿Pregunta? Sí, perdón. Comentabas antes que la Unión Europea tiene una fecha de caducidad, 4, 5, 6 años, los que sean, da igual. La pregunta es, yo sí pienso realmente que hay organizaciones o partidos que si creemos en la recuperación de la soberanía y los derechos sociales, aunque no metan palos en las ruedas de esta bicicleta, ¿no? ¿Tú crees que ese será el momento en el cual nosotros seamos capaces de despegar y tener una mayor presencia en la sociedad española? Pues a ver, yo creo que en España va a surgir una fuerza política capaz de representar eso. Es lo que creo. Una fuerza política que tiene que ser la respuesta no al derrumbe del franquismo, sino al derrumbe del sistema, de la democracia, si queremos llamarlo así. Del régimen del 78. Eso es. Entonces, esa fuerza que aparezca, que dé respuesta al hundimiento del régimen del 78, tiene que ser una fuerza novedosa, tiene que ser una fuerza que sepa sintonizar con lo que está sucediendo, tiene que ser una fuerza que dirija a gente joven, gente que conozca bien a sus contemporáneos y gente que tenga, vamos a decir, una mochila muy ligera con respecto a las deudas del pasado. Entiendo que tiene que ser así y que eso es lo que va a ser operativo. Habrá mucha gente que se tenga o que nos tengamos a lo mejor que retorcer el alma y que tengamos que ver muchas cosas que no nos gusten. Incluso integrado en esa fuerza política, es posible. Pero no hay otra posibilidad de hacer nada distinto. Esa es mi opinión. Y se tendrá que llegar a un entendimiento político, probablemente de carácter electoral, porque estoy convencido, como decía José Antonio, de que muchos enanos no hacen un gigante. Y que quien logra sacar la cabeza por primera vez, ese va a ser el que dirija
esa recuperación. Estoy convencido de que la recuperación va a llegar. La cuestión es que hay que ponerse a ello lo antes posible porque las circunstancias empiezan a ser francamente favorables, que es lo que he querido, digamos, reflejar un poco, ¿no? Nunca desde la Segunda Guerra Mundial ha habido un panorama tan favorable para que una respuesta, digamos, de índole nacional, social nacional o, en fin, social patriótica o como lo queramos llamar, de verdad salga a la luz y tenga eco verdaderamente entre los españoles. Siempre digo que hay dos condiciones para que esto llegue a buen puerto, que son generosidad, y eso es fundamental, generosidad por un lado, y realismo implacable por otro lado. Entiendo que con esos dos condicionamientos el pueblo español escucharía y estaría muy, digamos, acogería incluso en algunos sectores, estoy convencido, con fervor, esa propuesta. Y es una propuesta que tendría que ser enormemente popular. Por decir así, debería sacar más votos en Coslada que en el barrio Salamanca. O sea, estoy convencido que eso va por ahí, no puede ir por otro lado, porque al final lo que puede defender, quienes pueden defender la soberanía nacional, son aquellos que no tienen otra cosa. El dinero no es precisamente favorable a la soberanía nacional, al mantenimiento de la soberanía nacional. Al dinero le sobran barreras, al dinero le sobran impedimentos, lo que busca es todo lo contrario. El proceso de globalización está dirigido por aquellos multimillonarios que organizan todo esto, de organizaciones transnacionales, de multimillonarios, ONGs, etc., ¿no? Los que están golpeando duro a favor de la globalización, por ejemplo, con ONGs o con organizaciones, digamos, personalistas, como Bill Gates, como Ted Turner, como Rockefeller, etc., no son organizaciones estatales. Muchas veces se quiere proponer, digamos, como el Estado es el gran enemigo, y no es verdad. Se hace desde organizaciones privadas, privadísimas. Por tanto, yo creo que ese lenguaje, yo creo que ese objetivo debe ser un objetivo profundamente popular. Ya sabemos que hay quien lo denomina populista porque quiere darle un tono peyorativo. Pero estoy convencido de que las cosas van por ahí y, en definitiva, ese siempre ha sido el público que ha defendido una propuesta de corte social patriota. De hecho, ya decía Ramiro Ledesma que los ricos que se pueden permitir el lujo y no tener patria son los ricos. Así es, así es. La patria al final es eso que le queda a aquel que no tiene otra cosa. Y es verdad, porque al final es una cuestión de identidad. Son los tuyos y con ellos te defiendes, en definitiva, ¿no? Pues yo creo que la cosa va por ahí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ok, a Miguel Ángel le he quitado sitio antes. Un tema de conceptos. Era la pregunta que le quería hacer a Javier antes. Declararse nacionalista, ser nacionalista. Uy, ahora. Sí, no, a veces. Yo personalmente a mí no me gusta nada. Yo, en fin, también en esto comparto absolutamente lo que decía José Antonio, ¿no? Al respecto. Es una palabra que no me gusta nada. También puede ser que por deformación profesional, por decirlo así. El nacionalismo es una doctrina decimonónica. Es una doctrina que hace descansar sobre los resortes puramente telúricos, materiales, digamos, y románticos, subjetivistas, hace descansar la propia opción, ¿no? Se le podría aplicar mucho más a Ramiro, lógicamente, que a José Antonio, la descripción de nacionalista. A mí, cuyo hijo mayor, por cierto, se llama Ramiro, no me gusta el término nacionalista, pero bueno, si hay que llamarse nacionalista, pues se llama nacionalista. Yo creo que decía Ramiro, ¿no?, que si había que hacer la revolución a grito debajo del fascismo, pues había que ponerse a ello. Tanto más en este caso. Personalmente a mí no me gusta, creo que es un término que no tiene demasiado futuro. Creo que una de las cosas que se ha llevado la crisis por delante ha sido esa diferencia, esa dicotomía derecha-izquierda y también una serie de términos políticos que hoy ya no son operativos. Incluso los antiespañoles de Cataluña, los españoles antiespañoles esquizofrénicos de Cataluña, no utilizan ya esos términos. Lo dejan como una cosa así, como algo superado, ¿no? O son independentistas o este tipo de cosas. Y eso me da pie a la repregunta. ¿Identitario? A mí es un término que tampoco identitario, tiene unas connotaciones étnico-raciales que no son de mi gusto particularmente. Pero se acerca un poquito más. A mí me gusta más soberanista, aunque está en el caso español contaminado por los catalanismo y demás. Pero a mí me gusta más soberanista porque se trata de eso, de recuperar la soberanía, pero una soberanía que tiene un contenido y el contenido obviamente es la identidad.
Entonces, creo que hay que buscar términos integradores, términos que no levanten muros ni fronteras, términos en los cuales cualquiera se pueda sentir integrado. El término soberanista o apelar a la soberanía nacional creo que es algo que tiene una gran capacidad de llegar a la gente. Si uno habla de la unidad de la patria, de la unidad de España, hay gente que puede, pues, en fin, sentirse como el vampiro ante la cruz o ante el ajo, ¿no? Y tal. ¿Por qué? Pues porque estás utilizando unos términos que ya sabemos lo que ha pasado con eso. Pero hay cosas como que la selección española gana el mundial y entonces salen tantas banderas de España que tú no sabes de dónde. Y dices, o los chinos se han puesto a currar como en su vida, o macho, la gente tiene en su casa una cantidad de banderas de España espectacular, o sea, no será tan malo. Es muy triste, es verdad, pero a lo mejor hay que tirar de la patriotería zarzuelera. A lo mejor hay que defender, qué sé yo, la tortilla de patata, ¿vale? Y la selección de fútbol. Y a lo mejor esos son, desgraciadamente, de una España garamancera como la que tenemos hoy, a lo mejor son esos los signos, los símbolos de los que tenemos que tirar. Pues puede que sí. No lo sé, a mí el término que me gusta es el de soberanismo porque yo creo que eso es mucho más capaz de llegar a la gente. La gente, le hablas de España y mucha gente quizá puede hacer así, pero cuando hablas de lo nuestro, ¿no? Vamos a defender lo nuestro, o vamos a defender las cosas que nos identifican, yo creo que la gente está muchísimo más dispuesta a defenderlo. Yo creo que la gente está mucho más dispuesta a identificarse con eso. Y por tanto habría que levantar elementos que sean susceptibles de englobar a mucha más gente. Mucha gente, todos tenemos yo creo la experiencia de conocer gente que es patriota, que vota al PSOE, ¿no? Sobre todo en determinados sitios de España. Bueno, pues a esa gente hay que atraerla, a esa gente hay que dirigirse a ella y hay que decirle que defendemos, que estamos defendiendo que España sea España. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Pues estupendo, para adelante. Entonces, un programa de mínimos donde los que tenemos que saber lo que queremos somos nosotros, digamos, ¿no? Los que articulen eso, los que dirijan eso. No les pidamos a los demás que sepan lo que defienden, basta con que sepan que lo defienden. Pero no les pidamos que conozcan no sé cuántas cosas teóricas y tal, simplemente cuestiones muchas veces instintivas. Bueno, el juego de la democracia en definitiva es eso, no nos engañemos, es sumar voluntades, conseguir votos. No se me malinterprete, pero no importa mucho cómo, es decir, no les vamos a hacer un examen si saben mucho o poco. Y en ese sentido creo que el término soberanista es un término que puede englobar a muchísima más gente y que no tiene esa rémora del pasado, digamos, que te puede estigmatizar. ¿Alguna pregunta más? Sí, si da tiempo, tengo la mía. Mi pregunta sería, dentro de este panorama soberanista que estamos viendo, en la que las naciones, los estados van a recuperar su peso político en la esfera internacional, ¿cómo es eso compatible con una vieja aspiración de España, que es la de potenciar organizaciones transnacionales precisamente con los países de Hispanoamérica? ¿Cómo sería eso compatible? Por un lado, rechazamos el transnacionalismo, pero por otro lado, con aquellos pueblos con los que compartimos esas características comunes, quizás sea algo interesante el ceder parte de nuestra soberanía para potenciar ese ámbito. Claro, si yo tengo que ceder parte de mi soberanía para reconstruir la cristiandad, vamos a ponernos en líricos y proyectarnos al pasado, lo hago. Sí. Si yo tengo que ceder la soberanía de España para volver al imperio de Carlos V, sin pensármelo. El problema está en que la propuesta globalista, mundialista, transnacional, obviamente no va por ahí, sino que va por la destrucción de la identidad, porque reconstruir la hispanidad, pongamos que se pudiera, ¿no? Reconstruir la hispanidad lo que haría sería todo lo contrario, sería ratificarnos en nuestra identidad. Por lo tanto, no veo que haya ningún problema realmente. Llegar a constituir una unión, hombre, política se me antoja difícil. Que España pueda realizar una unión política con México, Argentina, con Chile, con Ecuador. Pero podrían darse circunstancias. Podrían darse circunstancias, por ejemplo, estamos viendo ahora algunos movimientos interesantes en ese sentido en Puerto Rico, ¿no? Deben estar un poco locos, querer unirse a España, hasta España, pero bueno, oye, también Estados Unidos a Estados Unidos, que en fin, tampoco... o sea que sí se podría hacer en cierta manera. Y en el siglo XIX lo propuso la República Dominicana, volver otra vez a España, para que no hicimos ni caso y la cosa se quedó allí y dijeron, nos vamos, pues un país muy poco serio. Entonces sí se puede llegar a hacer una, digamos, asociación transnacional, pero porque estamos hablando de un contenido diferente. Sería algo parecido a la diferencia que hay entre el cosmopolitismo y el internacionalismo, ¿no? O el universalismo, por ejemplo, el universalismo católico,
que considera todos los hombres somos hermanos, etcétera, el universalismo católico y el mundialismo. Pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de cosas completamente distintas, porque el universalismo precisamente en lo que consiste es justamente en la identidad. Pretende unir a todos los hombres en lo que tenemos de seres humanos, pero cada uno con nuestras diferencias, porque las diferencias son lo que nos hace humanos. El globalismo no, el globalismo lo que pretende es hacer una homogeneidad absoluta y por tanto destruir la identidad. En un caso la unión sería una potenciación de la naturaleza de lo que se está uniendo y en el otro caso la unión sería todo lo contrario, sería hacer tabla rasa de esa identidad. Por eso nosotros no debemos jamás renunciar a la hispanidad, en primer lugar porque es lo que somos y porque es lo que nos justifica en la historia.